Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Hoy quiero hablar acerca de la iglesia de Cristo en el tiempo del fin. Y quiero leer Efesios 11:2 que dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Yo quiero hablar de la institución más importante que pueda haber sido plantada jamás sobre la tierra por todas las edades. Desde el mismo momento de su nacimiento, en el día de Pentecostés, hace ya más de 2000 años. Es más, esta institución es más poderosa que todas las potencias mundiales juntas, más prestigiosa que la realeza más regia de la tierra. Ha resistido todos los ataques del infierno, de los imperios enemigos de la verdad y de los hombres aborrecedores de un mensaje que fue sellado con sangre. ¿De quién hablo? Pues hablo de la iglesia de Jesucristo, del cuerpo místico de Jesucristo en la tierra, de la asamblea de los llamados para heredar salvación, la raza de nuevas criaturas, la asamblea de los que se han arrepentido de todo corazón, los que han puesto a Jesucristo en el centro de su vida. Aunque a lo largo de mi ministerio, el enfoque de las prédicas ha sido lo profético, hablar de las cosas que están por suceder pronto, pero también Dios ha usado mi vida para hablarle a su iglesia, al cristiano individualmente, en particular porque la suma de lo individual es lo que determina la naturaleza de las cosas. Esta individualidad es la que representa lo que la iglesia de Jesucristo es. Una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las verdades de aquel que padeció por ellos, que se humilló a sí mismo, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día y ascendió al cielo, al tercer cielo, a la diestra de Dios Padre, y que prometió que vendría por ellos antes de que caigan los juicios de la gran tribulación. Esa es la gran promesa y la gran esperanza de los creyentes en Cristo. Ese día será glorioso para los que aman su venida, pero será espantoso para los rebeldes, pecadores, que han endurecido su corazón, que no quisieron aceptarlo como Salvador, y también para quienes, llamándose cristianos, vivieron en tibieza espiritual, en una vida indiferente y sin temor a Dios. Dios ama entrañablemente a su iglesia y ella es su principal enfoque. Toda su atención y todo su poder están sobre la iglesia de su Hijo Jesucristo ahora mismo. Y la razón por la que Él estableció a su iglesia en este mundo pecador es para que la iglesia sea la portadora de ese mensaje que más nadie tiene en la tierra, para que ella sea la puerta por la que el hombre pueda entrar al cielo, para que la iglesia sea la columna y el estandarte de la verdad. La iglesia es la única esperanza para este mundo perdido, hedónico. Mientras la iglesia esté en esta tierra, debe ser la trompeta de Dios
para anunciar al mundo los juicios que Dios está por enviar a la tierra para que tenga la oportunidad de salvarse, de vivir esos terribles y horrendos días bajo el juicio de Dios. Pero pronto la iglesia será quitada de esta tierra porque los tiempos lo señalan, las profecías cumplidas dicen que el Señor está a la puerta y entonces simultáneamente con el arrebatamiento de la iglesia comenzarán los días de gran tribulación. Así que tú que me oyes, si no eres cristiano, busca a Cristo, arrepiéntete mientras hay tiempo. Y tú, hermano y hermana, ministro, ministra del Señor, es tiempo de ponernos a cuenta con Dios y de santificarnos porque el Señor está que llega. La iglesia de Jesucristo es la luz del mundo, es la sal de la tierra, pero no de nombre, ni de rótulo, ni de título, sino en carácter y testimonio, de tal manera que el mundo tiene que saber a quién pertenecemos y a quién servimos. Jesús dijo que los hombres glorificarían a Dios cuando conozcan nuestras buenas obras y nuestro testimonio, que dice que somos el pueblo del Dios del cielo. Jesucristo es el novio y sabemos quién es Él por su pureza, por su amor y por su santidad. Pero ¿cómo debe ser entonces la novia del Cordero, la novia de Jesucristo? Lo primero es que Él desea que su novia viva para Él y para agradarlo solo a Él. Primera de Pedro 2, 21 al 24 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y las Escrituras, en Primera de Pedro 1, 18 y 19, ahí el apóstol revela que la iglesia de Jesucristo fue comprada a un precio muy grande, impagable, por ningún hombre sobre la tierra. Nadie entre los humanos podía pagar ese precio. Y ese precio es la sangre justa, la sangre pura de la vida de una persona total e íntegramente santa. Ese precio es la preciosa sangre de Jesucristo nuestro Señor, el único que pudo saldar nuestra deuda del pecado ante el Padre. Por eso la iglesia le debe a Jesucristo su vida, porque antes éramos esclavos del pecado, del diablo, ese pecado heredado en el Edén, pero con su muerte Él nos rescató de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz, reino inaccesible para los que no tienen su nombre escritos en el libro de la vida. Fuimos llamados por Dios para servir en la obra de su Hijo Jesucristo. Por eso la iglesia de Jesucristo es un tesoro que el enemigo quiere para detener el progreso, el avance del plan de Dios para los hombres en la tierra. La iglesia de Jesucristo no depende de ningún gobierno, ni de los hombres, ni de ningún sistema humano. La iglesia de Jesucristo le pertenece a Jesucristo. Por tanto, depende de Él solamente. Debe serle fiel a Él y someterse a Él bajo su señorío. La palabra dice que Dios es celoso, que solo quiere que le sirvamos a Él, que no podemos servir a dos señores al mismo tiempo. Mateo 6, 24. Y aunque este pasaje se refiere a no servir a las riquezas de este mundo, según el contexto,
Pero también se entiende que el Señor nos está diciendo que no podemos convertirnos en siervos ni de las personas ni de las cosas de este mundo, que no podemos tener otro dueño aparte de nuestro Señor Jesucristo, que no debemos permitir que otras cosas, que otras personas se adueñen de nuestra voluntad y que gobiernen nuestras acciones y dirijan nuestros pensamientos. Esto no es algo impositivo de parte de Dios, es más bien algo voluntario, como lo dice Lucas 3, que si alguno quiere venir en pos de Él, pues debe negarse a sí mismo, debe tomar su cruz cada día y seguir al Señor. Esto claramente dice que está abierta la puerta para quienes quieran entrar en su reino, pero deben renunciar a su voluntad, a esa voluntad propia, y tomar la cruz. Es que debemos estar dispuestos a padecer por causa del nombre del Señor y cargarla con firmeza, con fidelidad, hasta las puertas del cielo. Bendito el Señor. Para hacer esto, tenemos que morir primero a nuestro yo, a nuestros deseos. En otras palabras, nos está diciendo que debemos morir a nosotros mismos, que debemos morir al mundo, a nuestros deseos. Y entonces, luego que lo hagamos, podemos decir como Pablo: no vivo yo, Cristo vive en mí. Y sé que no es nada fácil hacer esto, pero si queremos agradarlo a Él, debemos santificarnos y ponernos en sus manos totalmente rendidos a su voluntad, que siempre es mejor que la nuestra. Cuando dependemos de Él, entonces descubrimos al Dios proveedor, a Jehová Jireh, al protector, al que pelea por nosotros y con nosotros. Y en nuestra entrega total, nosotros viviremos momentos duros, difíciles, claro que sí, pero ese es el precio, incluso si tenemos que ofrendar nuestras vidas por causa de su nombre. En Lucas 3, 24 y 25 dice que si perdemos la vida por causa de Él, entonces la habremos ganado. Pero si salvamos nuestra vida por no padecer martirios, por no ser perseguidos, entonces lamentablemente la hemos perdido. La consigna del cielo es: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Como ves, rendir nuestras vidas al Señor, eso representa estar seguros. Nuestra salvación está asegurada cuando nos rendimos a Él. Por eso no debemos perder el tiempo que tenemos en esta tierra enfocándonos en cosas materiales y pasajeras, que no necesariamente son malas ni son pecados, pero no nos llevan al cielo, nos quitan el tiempo, nos distraen. Las añadiduras son buenas, pero nunca pueden ir por delante de buscar el reino de Dios y toda su justicia. Muchos se enfocan en cosas como la fama, el prestigio, el trabajo, el título, los deseos egoístas, cosas que no nos pueden salvar. Esas cosas el mundo las considera necesarias para vivir y triunfar en la vida, pero no salvan a nadie, ni ahora ni en aquel día que viene. Como cristianos nacidos de nuevo, nuestro enfoque tiene que ser Cristo y su obra en la tierra. Obviamente que esto no quiere decir que no vamos a disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado, de no tener esparcimiento sano junto a nuestros seres queridos. Lo que quiero decirles es que todas las cosas deben estar en su debido orden
y en su debido lugar. Como decir al César lo de César y a Dios lo que le pertenece a Dios. Bendito el Señor. Para poder servir al Señor correctamente debemos poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida y no dejar que nada ni nadie ocupe el lugar que Jesucristo se merece en nuestros corazones. Amémoslo de todo corazón, con todas las fuerzas, porque el Señor demanda de nosotros que lo amemos con todo el poder de nuestra fuerza, de nuestra mente, de nuestro corazón. Creo que hemos vivido demasiado tiempo para nosotros mismos y para los demás incluso. Es tiempo de vivir para Cristo y decir como Pablo dijo en Filipenses 1:21, no vivo yo, Cristo vive en mí. El Señor hace énfasis en que nuestra mente debe estar en línea con su palabra, con su obra y con todo lo que Jesucristo representa. Por eso debemos procurar tener la mente de Cristo, como lo dice Pablo en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo significa pensar como Él piensa, saber lo que Él quiere para agradar al Padre. Tener la mente de Cristo es no dejar espacio en nuestra mente a nada que no nos edifique espiritualmente. La mente de Cristo es el proyector del plan de Dios, es la brújula que nos lleva al norte perfecto de la voluntad del Padre. El que tiene la mente de Cristo ama lo que Él sabe que Jesucristo ama y aborrece lo que Él sabe que Jesucristo aborrece. Entonces, tener la mente de Cristo es estar conectado con lo que Él piensa. Si tenemos la mente de Cristo, también tenemos su carácter, su sabiduría, porque en Cristo dice la Biblia que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios, dice Pablo. Si tenemos la mente de Cristo, tenemos su personalidad y la gente lo va a saber. La gente va a distinguir eso en nosotros, aunque ignoren lo que ha sucedido en nuestras vidas. Así como los esposos se conocen mutuamente tan profundamente y saben lo que uno de los dos desea solo con un gesto, con una mirada, así debe ser nuestra relación con Jesucristo. Cuando tenemos su mente, sabemos lo que Él desea y como lo amamos, nos esforzamos por complacerlo. La mente de Cristo nos lleva a amar a nuestros enemigos, a perdonar a quienes nos ofenden, a bendecir a quienes nos maldicen, a orar por quienes nos ultrajan. Eso es imposible sin la mente de Cristo en nosotros. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, cuando tengamos la mente de Cristo, amaremos como Él ama, perdonaremos como Él perdona y andaremos como Él anduvo. Pero hay algo característico de la persona de Jesucristo que debemos alcanzar y permanecer en eso una vez que lo alcancemos, y es su santidad. Incluso los demonios reconocieron la santidad de Jesús al decirle: sabemos quién eres, Jesús, eres el Santo de Dios. Así que una de las cualidades de la novia de Cristo tiene que ser la santidad. Hebreos 2:11 dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Efesios 1:4 y 5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ser santificados es ser separados para Dios, es decir, que Dios nos puso aparte para su gloria, para su trabajo, para su obra en la tierra, de pura gracia. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel, lo llamó para que fuera su especial tesoro, una nación santa, una nación de sacerdotes, apartada de las demás naciones, de los demás pueblos que lo rodeaban, a que no se mezclara con los paganos, porque tenían que serle un pueblo santo de sacerdotes que ministraran a Dios a los demás pueblos que vivían en tinieblas. Ese mismo principio opera en la iglesia de Jesucristo. Fuimos llamados a vivir aparte del mundo, apartarnos del pecado, a no vivir conforme al sistema de este mundo pecador, porque tenemos que ser luz del mundo que está en tiniebla y la sal de la tierra, una tierra que no conoce a Dios en su palabra. Hemos sido llamados a ser la esposa de Cristo, la esposa del Cordero de Dios. ¡Qué honor inmerecido hemos recibido de Dios, hermanos y hermanas! Nos llama a ser santos. Incluso por mucho que en el caso que lleguemos a ser santos perfectamente, nunca alcanzaremos la perfección mientras estemos en esta tierra. Quizás no seremos perfectos, pero sí podemos vivir como Jesucristo vivió, a seguir sus pisadas y su ejemplo. Él dijo, ejemplo os he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Juan dice que el que dice que anda en él, debe andar, querido hermano, como él anduvo. Toda la obra de Dios, su perdón, su misericordia, su gracia, su justicia, incluso sus juicios, están en plena armonía con su santidad. Si Él no fuera santo en toda la extensión de la palabra, en la plenitud de su persona, entonces no sería perfecto en sus caminos ni justo en sus juicios. Por eso, basado en su santidad, es que Él no puede permitir la entrada en su santa morada a nadie que no esté lavado y santificado por la sangre de Cristo, que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida, que no se haya rendido al Cordero de Dios, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Eso lo dice su palabra, que en la santa ciudad de Jerusalén no entrará cosa inmunda, ni quien ame o practique la mentira. Por eso, el que quiera entrar al cielo, si está limpio, limpiese más. Si está santo, santifíquese más. Dios no negocia sus principios eternos y perfectos con nadie. Hay una sola regla: arrepentirse y apartarse del pecado. Hay un solo camino al Padre, Jesucristo. Hay una sola regla de fe y conducta, su santa palabra. Tenemos que revisar nuestras vidas cada día y vivir en temor reverente delante de sus ojos. Jesús oró al Padre para que nosotros fuéramos santificados. En Juan capítulo 17, versículo 19, y Pablo dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Esa santidad nos hará quitar los ojos de lo impuro, nuestros oídos de otra voz que no sea la del Señor. Es la santidad de Dios la que nos lleva a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Si eres parte de la iglesia, que es la novia de Dios, la novia del Cordero, la novia de Jesucristo, entonces debes amar su venida, esperarlo en santidad y mientras Él viene, proclamar la salvación con el Evangelio eterno de Jesucristo. Comienza
a esforzarte por vivir a toda plenitud en el nivel y carácter propio de la esposa del Cordero. Cristo viene no por cualquier iglesia, no. Él no viene por una iglesia como la iglesia de Éfeso, que perdió su primer amor con Dios, ni viene por una iglesia como la de Sardis, que era una iglesia que estaba muerta espiritualmente, ni como la iglesia de Pérgamo, que era complaciente y toleraba el pecado, ni como la iglesia de Tiatira, que permitía las falsas profecías y en donde el pecado de la inmoralidad sexual no era vista como pecado de muerte. O como la iglesia de la Odisea, que es una iglesia materialista, soberbia, que su vida y su mensaje gira alrededor de los bienes materiales de esta tierra y de las riquezas de este mundo. Por eso es soberbia, es arrogante y Dios la llama desnuda, miserable y ciega, que se cree mejor que el resto del pueblo de Dios, exhibiendo sus autos lujosos, sus paredes adornadas, su inmobiliario interno, que le hace creer que el Señor está allí por su arquitectura y no por su santidad, que dice que no necesita a nada ni a nadie porque es rica. Estas iglesias se quedarán a vivir con el anticristo, serán dejadas cuando suene la final trompeta y van a tener que sufrir los juicios de Dios en la gran tribulación. El Señor viene por una iglesia santa, sencilla, obediente, que tiemble ante su palabra, que se ha mantenido como una antorcha encendida, alumbrando a los perdidos en todo tiempo, como la iglesia de Filadelfia, que no tiene miedo en testificar de Jesucristo, aunque padezca persecuciones, como la iglesia de Esmirna. Entonces medita hoy con cuál de estas iglesias te identificas, en cuál de estas tú te estás congregando. Cristo viene ya. No lo olvides. Mi único motivo de estar hoy acá es para que el mundo oiga el llamado de Cristo al arrepentimiento para que sean salvos. Y mi único propósito de estar acá es que la iglesia del Señor, nuestros hermanos en la fe, mis hermanos, despertemos porque el tiempo que estamos viviendo es el último tiempo y el Señor dice, no temáis, manada pequeña, porque al Padre os ha placido entregaros el reino. Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre. Y recuerda, Cristo viene ya, no lo olvides. Shalom.